estén con él. Es el mensaje de ánimo que Dios le manda al profeta Asaf, a Judá y a Benjamín. Si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Escuchen esto con mucho cuidado. Israel, el pueblo de Dios, por el que él hizo grande demostración de poder y de gloria para sacarlo de la esclavitud de Egipto, lo llevó, lo sostuvo en el desierto y luego lo entró a la tierra prometida. Todo lo que hizo Dios, ustedes conocen esa historia, todo lo que hizo Dios, llegó una época en la que Israel se apartó totalmente de Dios. No había conocimiento de Dios, no estaba Dios con ellos, así literalmente, Dios no estaba con el pueblo. Y no había quien le enseñara, no había sacerdotes para enseñarles, es lo que dice la Escritura. La crisis era mayúscula, enorme, ¿cierto o no? Un pueblo que se llama pueblo de Dios y Dios no está en él. Dígame si eso es grave o no es grave. ¿Puede estar sucediendo en la iglesia hoy? La iglesia de Jesucristo sin Jesucristo. El pueblo se apartó de Dios. Y Dios no se manifestaba en el pueblo. Pero Dios tuvo misericordia y llamó a su profeta para enviarlo al rey Asa y a la tribu de Judá y de Benjamín. Y Dios tiene misericordia de también la iglesia hoy día, porque la iglesia, amados míos, está muy mundanalizada a través de los miembros, a través de muchos creyentes, no de todos, pero sí de muchos creyentes, más comprometidos con el mundo que con Dios. Y veamos la historia cómo continúa. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. Esa es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero. Se parece a Colombia, ¿verdad? Tampoco hoy. ¿Y cuál es la misma razón? Y continúa diciendo la palabra, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otros, porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes manténganse firmes, le decía el profeta, y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Cuando Asa, el rey, oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué fue lo primero que tuvo? Ánimo, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Se animó a eliminar los detestables ídolos que habían en todo el territorio de Judá y Benjamín, y en las ciudades que habían conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente al atrio del templo del Señor. Después convocó a los hombres de Judá y de Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asa, al ver que el Señor, su Dios, estaba con él. Asa tenía un corazón en medio de todo eso, y a pesar de que su abuelo y su padre habían sido mala gente, ahora él tiene un corazón de humildad, de búsqueda de Dios, de ser temeroso de Dios, y Dios tuvo misericordia y comenzó por él, que era la cabeza nacional. Y le manda al profeta para anunciarle que si ellos le buscan de todo corazón, Dios estaría con ellos. ¿Qué fue lo que hizo el rey Asa cuando escuchó la palabra de Dios? Escúcheme, lo que hizo fue que creyó la palabra de Dios. ¿La creyó, sí o no?
Y por haberla creído, ¿qué hizo? Tomó ánimo, dejó el temor y comenzó a actuar. Y vino un gran avivamiento. Acabaron con toda la idolatría, acabaron con todos los altares, con todas esas estatuas y todos esos ídolos fueron destruidos, fueron eliminados del pueblo. Y comenzó, y quiera Dios que ustedes tengan ánimo de leer todo el pasaje bíblico, porque va a mostrarle todo el gran avivamiento que hubo en aquel momento por haber oído la palabra de Dios. ¿Y quién la dio? No la dio el profeta. ¿Quién la dio? La dio el Espíritu de Dios. ¿Cierto? Escúchenme, amados. Quiero hacer énfasis en esto. Dos cosas. Uno, ellos buscaron a Dios. Buscaron la llenura del Espíritu. Buscaron, cuando oyeron la palabra, buscaron al Señor. Esto es mi criterio personal. De pronto, otros maestros no van a opinar como yo. Pero este es mi criterio personal. Yo creo que nosotros, a diferencia de aquellos, no necesitamos buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha buscado a nosotros. Número uno. Número dos, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y número tres, lo que necesitamos no es buscar a Dios, sino reconocer a Dios. Creer su palabra. Eso es lo que necesitamos. Yo no necesito ahora estar buscando a Dios. ¿Dónde está Dios si Dios no se ha perdido? ¿Verdad que sí? Y Dios está para bien de nosotros. Lo que yo necesito es creerle a Dios, creer su palabra, creer su presencia, creer su Espíritu Santo en nosotros, creer lo que Él ha dicho y rendirnos a Él, aceptar su palabra y vivir conforme su palabra. Cuando hagamos esto, entonces se manifestará la gloria de Dios. Recuerden lo que Jesús dijo: cree, al que cree todo le es posible. Te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Tenemos que creer hoy. Salgamos de la religión, salgamos del legalismo, salgamos de esa facilidad, de esa vida que queremos vivir conforme a nuestra propia voluntad. Renunciemos a nuestra voluntad y dejemos que Él se manifieste poderosamente y veremos la gloria de Dios, creyendo su palabra, rindiéndonos a Él conforme lo que Él ha dicho. Él nos ha dicho que es creyendo y obedeciendo, teniendo fe en una actitud de humildad. En la medida que tú y yo lo hagamos, veremos la manifestación de lo que ya Dios ha hecho en nosotros y de su presencia en nosotros. Te quiero desafiar, en el nombre de Jesucristo te desafío hoy a ti, porque tú eres un hombre de Dios y tú eres una mujer de Dios, y tú debes, igual como yo, rendir tu vida todos los días al Señor de señores, al Espíritu de Dios, para que Él tome el control y la autoridad y el señorío y domine y gobierne tu vida y te guíe a toda la verdad. Porque hemos sido rebeldes, hemos sido de corazón duro, porque no estamos haciendo lo que al Señor le agrada y es necesario que lo hagamos. El profeta habla al rey y el rey le cree la palabra de Dios. Y conforme a la palabra de Dios, comenzó a actuar, a vivir para la gloria de Dios. Si tú y yo decidimos hoy creer la palabra de Dios, para que así como el Señor actuaba en el Antiguo Testamento, también actúe hoy con mayor razón, porque hoy tenemos su presencia con nosotros. Tengo otro caso escrito aquí, que he titulado El Espíritu Santo guió a Josafat a buscar a Dios y Dios le dio una gran victoria. El Espíritu Santo guió a Josafat, otro rey de Judá. ¿Qué estaba sucediendo? Históricamente, cuando tú leas todo el pasaje, descubrirás que los enemigos de Judá y de Israel vinieron como un ejército grande. Varias naciones se unieron para combatir a Judá. Y el rey estaba temblando, estaba asustado. Pero el rey también era un hombre de Dios. Era un hombre que temía a Dios, que buscaba a Dios.
y Dios intervino. Y vamos a ver el acontecimiento en Crónicas, segundo libro, capítulo 20. Yo les recomiendo de todo corazón que lean todo el capítulo 20. Léanlo todo, por favor. Crónicas, segundo libro, capítulo 20, versículos 3 y 4, y luego los versículos 13 al 17. ¿Están conmigo? ¿Todavía quieren conocer más? Muy bien. Veamos lo que dice este pasaje. Atemorizado. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estaba el rey? Con miedo físico. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Antes de seguir, yo quiero que observen esto. La razón es que todo el mundo tenía miedo. Vendrían los enemigos y acabarían con ellos. Acabarían con todo. Y eso es decir bastante. Se sabe que esos enemigos, esos ejércitos ya habían derrotado a otras naciones más fuertes que Judá.